vamos a hablar de una cuestión que me llama muchísimo la atención y tiene otra vez que ver con Inna Afinogenova, que uno, a ver, no van a decir, es que tú solo piensas en Inna Afinogenova. No, mira, es que no, es que ella es la que se hace presente. Yo lo único que estoy haciendo esperando es la demanda, que es cuando alguien dijo que algunos se habían retirado de el mundo cercano a Putin para poder seguir transmitiendo las consejas de la propaganda rusa. Y yo dije, sí, ejemplo de Inna Afinogenova. Y ella me dice, sí, ejemplo de difamar sin las más mínima evidencia y de acusar de un delito grave por la cara. O sea, seguir la línea del Kremlin y defender las ideas de Putin es un delito grave, según esta señora. Y luego vas de seguidor de La Razón, madre mía. Pues sí, madre tuya. Voy a ver si te puede caer una denuncia, que ahora estoy en el mismo país que tú, que ya lo sabía yo, y espero que no salgan tan baratas estas patrañas. Esto fue el 26 de julio de 2022, y luego contrató al abogado más lento del mundo, y total que no me ha demandado. Pero eso no es lo importante. Lo importante es lo que pasó con esta cartita que ha salido estos días al público y que me parece que es importante tener en cuenta. Miren, perdón, yo lo tengo aquí. El personaje que firma esta carta, que es Max Golovanov, antiguo productor del canal gubernamental ruso Russia Today, ha denunciado al periódico de Cataluña, del grupo Prensa Ibérica, que Inna Afinogenova, ex subdirectora de la página web en español de dicha cadena y en la actualidad cercana colaboradora de Pablo Iglesias en sus medios de comunicación, falseaba noticias en favor del Kremlin mientras trabajaba para esa televisión, RT, la antigua Russia Today, señalada en multitud de investigaciones por haber aireado noticias falsas, y fue vetada en la Unión Europea por la Comisión Europea al arranque de la invasión imperialista rusa de Ucrania, alegando que constituía un instrumento de desinformación de Moscú para azuzar la agresión militar, que es lo que siempre ha sido. No es necesario, la denuncia es amplia. Él dice que, por ejemplo, ordenó publicar material falso que deliberadamente contribuyendo al belicismo y la propaganda de la violencia en Rusia, dice Golovanov en esta carta que está escrita de su puño y letra. Y yo lo que me pregunto es, ¿qué nos sorprende si todo el mundo sabe que es Russia Today? Él dice que trabajó en Russia Today entre 2009 y 2013, cuando dimitió tras comprobar hacia dónde iba todo. Cita una noticia del 24 de diciembre de 2012 que dice: los rebeldes sirios usaron armas químicas contra el ejército. Recibimos una versión alternativa e Inna dio la orden de ignorar estas informaciones y solo citar fuentes oficiales rusas donde se acusaba a los rebeldes, pese a que en la mayoría de los ataques en armas químicas durante la guerra en Siria, guerra en la que ha participado Rusia desde el principio, el 98% de los ataques han sido del gobierno sirio, de los ataques con armas químicas, y solo el 10% del Estado Islámico. Y da otro ejemplo de cuando la amante rusa de Silvio Berlusconi estaba dando una entrevista, y cuando hicieron el doblaje al español, pues el doblaje al español era totalmente distinto a lo que ella estaba diciendo en ruso, pero Inna Afinogenova dijo que, según este señor, dijo que no, que se salieran todos, pero que las cosas iban a hacer la traducción como ella quisiera. No se me hace nada raro. Ustedes han visto aquí en la tele rusa a la ex jefa de Inna Afinogenova, a Margarita Simonian, diciendo, por ejemplo, que en el resto del mundo, fuera de la maravillosa Rusia, no se le puede decir mamá a tu mamá, porque te quitan a los niños y se los entrega a una pareja de homosexuales. Lo ha dicho, lo hemos visto aquí, donde no puedes ponerles pantalones a tus hijos y vestidos a tus hijas. Pero no es cierto. Sí hay algunos chiflados que están en el extremo de la teoría queer y el posmodernismo relativista. Sí, hay algunos locos, pero no está dominando nuestra vida, afortunadamente. Y hay resistencia contra las expresiones más ridículas y extremas de esto. También cuenta que Inna presentó a un supuesto controlador aéreo que decía que habían sido cazas ucranianos los que derribaron el Boeing 777 de Malaysia Airlines en 2014, cuando fue fue evidentemente Rusia la que asesinó
a las personas que iban en este viaje, en este vuelo comercial, etcétera, etcétera. No es nuevo, es bueno saber más, pero esto es muy sencillo. Hubo una agresión rusa en Siria. En esos años hubo una agresión rusa en Georgia. Hay una agresión rusa en Chechenia, 2 guerras chechenas. La agresión rusa en Moldavia, que hizo la independencia de Transnistria. La participación en la guerra en la República Centroafricana. La intervención en numerosos países a través de sus equipos de cibernética, de ciberguerra, como el trabajo en favor de Donald Trump en 2016 y menos fuerte en 2020, por supuesto, etcétera, etcétera. Todo esto ya se sabe. Yo simplemente vuelvo a lo mismo. Si tú sabías todo esto y te callaste, es muy difícil creerte que por el caso de Ucrania ya cambiaste de opinión. Si todas las agresiones te parecían bien, menos esta. Todas las atrocidades de los soldados rusos a lo largo de los últimos 20 años te han parecido sin problema y has estado trabajando para ese gobierno sin problema hasta ahora. Lo veo difícil. Pues, en fin, está la denuncia. Si la denuncia es cierta, se verá. Si la denuncia no es cierta, lo diré, porque yo no estoy en Russia Today y yo no estoy haciendo propaganda, sino yo estoy tratando de que la gente a mi alrededor viva un poquito mejor informada.